Hola amigos, bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a Todo Fútbol Entrevistas, bienvenidos de nuevo a una Tier List. En este caso es el broche final, la guinda al pastel de esta temporada 24-25, ¿no? Qué mejor manera de cerrarla de cerrarla que con un video Tier List poniéndole notas a los jugadores del Valencia, ¿no? El último vídeo que tuvimos en cuanto a la sección del Valencia se refiere fue ese postpartido contra el Betis, ¿no? Que el último partido de Liga que acabó con 1-1, con ese gol de Rafa Mir. Y bueno, ya lo dijimos, ¿no? Que era el último postpartido, pero que aún teníamos un último vídeo de esa temporada, que iba a ser este, en el que íbamos a evaluar y a poner nota a los jugadores del Valencia. Y hoy cuento conmigo, como es habitual, en el canal, con Pau Miñana. Hola Pau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Edu, ¿qué tal? Pues bien, aquí estamos. Hola Jaime. Ahora te presentará Edu, pero bueno, yo por adelantado ya te saludo. Hola, hola. Y como bien ha dicho Pau, tenemos con nosotros a Jaime March, que es periodista y que bueno, que ya estuvo en el canal en otro vídeo anterior y que bueno, es todo un experto en Tier List, porque lo invitamos siempre que hay una Tier List. En aquel momento fue de básquet, ¿no? Fue de la Liga CB. Hoy lo tenemos aquí en otra vertiente, ¿no? Como es la futbolística y para analizar un poco cómo ha ido la temporada del Valencia y qué notas le ponemos a sus jugadores. Hola Jaime, bienvenido nuevamente a la que es tu casa. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Edu? ¿Qué tal, Pau? Muy contento de estar aquí otra vez y a ver qué tal se nos da esta tier list, que el otro día me volví a ver el vídeo de la tier list de baloncesto y acertamos casi todo. Los dos descensos, la zona media, los playoffs y a ver si ahora también se nos da también como en aquel momento. Eso es buena señal, eso es buena señal que acertemos en la tier list, eso es buena señal bueno, que habla bien de nosotros, ¿no? De que al menos sabemos un pelín de lo que hablamos. Pues bueno, Pau, ¿con quién empezamos? Bueno, pues una de las incorporaciones de esta temporada es Tole Dimitrievski. Si quieres empezar tú mismo, Edu. Bueno, yo a Stoll, bueno, ha jugado poco, algún partido en Liga, cuando Mamardashvili ha estado lesionado, en Copa también ha jugado algo, quizás no lo suficiente para evaluarlo como deberíamos, ¿no? O lo más justo posible, ¿no? Pero bueno, lo que hemos visto de él, yo le pondría un aprobado, porque yo creo que ha cumplido con creces, ¿no? Ponerlo en la categoría sin valorar, no lo pondría, porque aunque lo hemos visto poco, lo que lo hemos visto, yo creo que ha dado el nivel que vimos que dio en el Rayo, ¿no? Ya luego entra el debate de si es para portero titular, si es para portero suplente, y si la temporada que viene con la marcha de Mamardashvili si tendrá el rol de titular por fin o si la competencia que le traigan es para nuevamente estar en el banquillo, ¿no? O al menos disputar esa titularidad, ¿no? Pero eh, en función o aparte de ese debate de la titularidad, yo creo que lo que hemos visto de él este año ha estado, yo creo que al menos un aprobado sí que le daría en la temporada que viene, pues veremos si es titular, si no, incluso si sale o no. ¿Y tú, Jaime, qué opinas? Sí, yo creo que voy muy en la línea de lo que dice Edu, que lo hemos podido ver en solo 9 partidos entre Liga y Copa, así que un aprobado porque lo que hemos visto es lo que vimos también en el Rayo Vallecano, un portero bastante decente, que habrá que ver si se decide apostar por él como portero titular para la próxima temporada o si se busca un portero para que sea el titular y Dimitrescu suplente, pero yo creo que le daría un aprobado porque todo lo que ha jugado pues ha cumplido bien en la portería valencianista y creo que, bueno, si no se decide fichar a ningún portero, Valencia Club de Fútbol va a tener ahí a un portero de garantías durante los próximos años. Sí, yo coincido con vosotros. Incluso casi dudaría con sin valorar, porque para mí 9 partidos para un portero a lo mejor son pocos, pero bueno, cierto es que cuando ha estado bien y ha suplido bien a Mamardashvili, con lo cual aquí coincidimos los tres y lo ponemos en aprobado. Y el siguiente ya es Rafa Mir, Edu. Ahora que Jaime empiece, si quieres, y así vamos rodando.
¿vale? Bueno, creo que Rafa Mir, yo lo pondría en Le viene grande, no generó muchas expectativas con su fichaje, porque era uno de los favoritos de Baraja y, bueno, esta segunda etapa en el Valencia y demás. Y creo que Millán no empezó con buen pie, también con el problema extradeportivo que hubo, creo que le afectó bastante en lo personal como en lo profesional y creo que se vio reflejado. Y además también ha tenido muchas lesiones. El otro día es cuando metió su primer gol en Liga, así que creo que un Le viene grande es lo que mejor encaja con el jugador del Valencia. Sí, yo también opino como tú, porque de las categorías que hay, cierto es que el problema está deportivo, pues también le ha condicionado, pero bueno. Y también es cierto que con Corberán sí que ha tenido algunos momentos buenos, ¿no? Con esa asistencia en el Bernabéu a Hugo Duro Uh-huh. o el gol este contra el Betis. Y también creo que tuvo la ocasión que dio lugar al gol en Villarreal, ese gol de Sadik, si no me equivoco. Con lo cual, yo le daría le viene grande, pero bueno, creo que también me he condicionado por esa situación que tuvo a principios de temporada. ¿Y tú, Edu? Pues bueno, poco más que añadir. Suscribo todas y cada una de las palabras que habéis mencionado, tanto tú, Pau, como el propio Jaime. Nada más que añadir. Yo opino igual que vosotros, también incluso en la categoría. Le pondría, le viene grande. Creo que solamente un gol en oficial, ¿no? Porque sí que es cierto que marcó, creo que en el Trofeo Taroncha y en la Copa del Rey también marcó. Pero en cuanto a la Liga, solo marca un gol y creo que es un bagaje muy, muy pobre para un jugador que vino en verano con muchas expectativas y bueno, prácticamente como un fichaje de campanillas, ¿no? Porque Uh-huh. llevábamos varios mercados intentando ficharlo y bueno, y al final resultados en un plus, ¿no? Eh, 2 goles con Copa y Liga me parecen muy poco, así que le viene grande. Pues bueno, adjudicado, ¿no? Y pasamos ya, este me toca a mí, José Luis Gallá. Bueno, José Luis Gallá que yo creo que no ha sido su mejor temporada, pero bueno, es un jugador que siempre aporta poco de entidad al equipo, carisma. Yo aquí estaría en un bien. Yo creo que notable. A Gallá le pido un poco más para llegar al notable, pero yo creo que un bien sí que puede ser. Se ajustaría a lo que creo que ha hecho Gallá esta temporada. No sé cómo lo ves tú, Edu. Pues lo veo similar a ti, pero yo estoy incluso entre el bien y el aprobado. Uh-huh. Tengo ciertas dudas. Yo casi, no sé lo que dirá Jaime, pero yo casi lo pondría en aprobado, porque creo que ha sido una temporada muy, muy flojita, muy raspadita de Gallá, que no es el Gallá que estamos acostumbrados, ¿no? El capitán se le exige un poquito más, ¿no? Y yo creo que también es un jugador que tiene muchos problemas con las lesiones y este año tampoco lo han respetado y yo creo que entre unas cosas y otras me atrevería, creo que más, estoy más opino como tú, Pau, con lo del bien, pero estoy más, casi que me decanto más por la balanza por el tema del aprobado. ¿Y tú, Yo creo Jaime? que yo le daría un aprobado Uh-huh. porque todo lo que estamos esperando de José Luis Gallá, el capitán del Valencia, creo que es mucho más de lo que ha dado a la entidad Che. Entonces creo que en el aprobado estaría bien. Además es un jugador que se ha perdido muchos partidos por lesiones, ha tenido mala suerte, volvía a jugar y se volvía a romper. Y creo que no ha hecho una buena temporada, ha hecho una temporada muy, muy justita y bueno, creo que le daría el aprobado porque además en una de esas facetas que tanto él destaca, que son las asistencias, pues este año solo ha hecho una, que bueno, que también es un poco lo que se le achaca al lateral del Valencia, que siempre ha destacado por dar muchos pases a sus compañeros que acababan en gol y este año solo ha hecho uno, por lo que yo sin duda en el aprobado. Bueno, pues lo metemos en aprobado por mayoría. Y pasamos, este es Pepelu, Edu. Pues bueno, Pepe Lu yo creo que es un caso no similar a Gallá, no en cuanto al tema de las lesiones, sino al rendimiento, ¿no? Que se esperaba más, ¿no? Esperábamos al menos que fuera el Pepe Lu de la temporada pasada o el Pepe Lu del Levante, el Pepe Lu que conocíamos, que aportaba muchísimo, ya no solamente en faltas y en balones
en balón parado o en penaltis, sino un hombre ahí en el centro del campo que, bueno, que ayudara, ¿no? A Enzo Barrenechea o en este caso, mejor dicho, a Javi Guerra, ¿no? Para que lo liberara un poquito. Yo creo que sí que es cierto que en la segunda parte del campeonato, ya una vez con Corberán, creo que ha mejorado bastante. Lo que ha jugado creo que lo ha hecho bien, ha aportado. Yo le pondría un aprobado raspado, pero bueno, la temporada que viene tiene que ser una temporada en la que Pepe Lu tiene que dar un paso de frente y parecerse más a la versión de la primera temporada de Pepe Lu. Yo creo que a Pepe Lu también, en cierto modo, el caso Rafa Mir también le salpicó, ¿no? Con unas declaraciones que hizo como capitán en un acto público, yo creo que no le beneficiaron. Luego también perdió la confianza con Baraja, con Corberán, fue un poco a remolque, tampoco le dio la confianza en los primeros partidos. Yo creo que también el buen estado de forma de Javi Guerra y de Barrenechea no le ha ayudado, pero creo que es un jugador que el Valencia lo necesita, y más teniendo en cuenta que lo más probable es que Barrenechea no continúe. Por lo tanto, yo creo que tiene que dar un paso al frente y este año lo apruebo justito y porque al final ha tenido partidos buenos, como por ejemplo el del Madrigal, ¿no? El de la cerámica. Yo un poco en la línea también de lo que dice Edu, creo que su año no ha sido el que se esperaba, por lo menos por esa primera temporada que hizo ahora ya hace un año un poquito más. Entonces, bueno, creo que un aprobado justito, porque como bien dice Edu, pues no estaba a la altura de lo que se esperaba, así que bueno, el aprobado sería lo justo, porque ya meterlo en Le Viene Grande creo que no tampoco sería justo, porque sí que ha tenido momentos y destellos de aquel jugador que llegó al Valencia y que tanto ilusionó a la afición. Sí, yo creo que sería un aprobado más justito, más raspado que el de Gallá, porque Gallá ha tenido más protagonismo en la temporada, pero bueno, también me parece un poco cruel meterlo en Le Viene Grande junto a otros jugadores que van a ir a esa categoría. Por lo tanto, yo también coincido con vosotros, lo meto en aprobado más justito que el de Gallá, pero Gallá está cerca del bien y Pepe Lu es el típico que saca un 4,8 y al final le ponen un 5. Y vamos por el siguiente, Jaime, Hugo Duro. Bueno, creo que lo voy a meter en notable porque su temporada ha sido bastante buena. Ha metido un total de 11 goles, siendo el máximo goleador de la plantilla y que, bueno, que pese a que su nivel futbolístico no sea el mejor, pero sí que te da resultados, te da goles, que al final es lo que se le pide a un delantero, y él te ha dado 11 goles, entonces creo que también es bastante positivo eso, y también ha sabido luchar, por así decirlo, ¿no? Con la competencia de Sadik, que tampoco a todos los jugadores les viene bien, ¿no? Que a mitad de temporada les llegue un refuerzo que les quite el puesto durante varias jornadas y demás. Y bueno, entonces creo que no está para ser top, porque en este Valencia no hay casi ningún jugador top, pero creo que para un notable sí que está. ¿Y tú, Edu? Pues un poco también en la línea de Jaime, el notable asegurado. Estoy dudando con el tema del top. Está claro que es lo que dice Jaime, que realmente no hay ningún jugador o casi ninguno que pueda utilizar esa casilla, ¿no? O que se merezca esa casilla o que sea un jugador top, ¿no? Un jugador de nivel top, ¿no? Para ponerlo en ese privilegio. Pero sobre todo la duda que tengo es entre top y notable, no porque sea un jugador que haya hecho una temporada top o sea un jugador top, sino porque al final, si no lo pones ahí a tu máximo goleador, ¿a quién vas a poner? Al final también, como ha dicho Jaime, es un jugador que se lo deja todo en todos los partidos. Tuvo también una lesión que junto con, la, con el fichaje de Sadik, pues le privó de jugar varios partidos. Cierto es que ha marcado goles importantes, ha desentascado bastantes partidos, incluso marcó ese gol del Bernabéu, ¿no? Que hablábamos antes de asistencia de Rafa Mir. Y bueno, y ha tenido actuaciones bastante notables, ¿no? Como contra el Betis, como contra Las Palmas, ¿no? Es su segunda temporada su segundo mejor registro, mejor dicho, como mejor goleador del Valencia, ¿no? En esta ocasión ha metido 11 goles, en la anterior hizo 13. Yo creo que más o menos mantiene sus números, ¿no?
se le ha quedado esa espinita de poder batir ese récord, ¿no? Pero bueno, también las últimas jornadas del equipo, yo creo que tanto él como el equipo bajó y no ha tenido esa opción, ¿no? También ha tenido alguna que otra asistencia. Yo creo que es un jugador que de lo mejorcito de esta temporada. Y bueno, estoy entre top y notables. Ya decides tú, Pau. Bueno, yo en top tengo alguno que otro en mente, aunque no sean jugadores top a nivel mundial, pero bueno, top, entendiendo top como máximo rendimiento que ha dado esta temporada, ¿no? Quiero decir, que ha dado un rendimiento incluso por encima de su nivel. Y ahí a Hugo Duro no lo pondría, lo pondría en notable. Un notable alto, un 8,4, un 8,5, pero para el top no me llega a mí. Si quiere lo ponemos en top y ya después, en notable, perdón, y ya después si hace falta reajustar, ya reajustamos. Y pasamos al siguiente. Este me toca a mí, este es Max Aarons. Bueno, a ver, Max Aaron, que creo que ha jugado, estaba viendo las estadísticas, ha jugado 4 partidos. Los de Barcelona, pues creo que jugó el de Copa y el de Liga, ¿no? Contra el Barça, de la segunda vuelta. Pues flojito. Después en Madrid estuvo bastante bien, pero yo necesito verle más para valorarlo. A lo mejor le viene grande, pero claro, necesito para ponerle en esa categoría, necesitaría verlo más. Por tanto, mi opinión es sin valorar. ¿Y tú, Edu? Pues pienso igual que tú, porque creo que no sería justo ponerlo en Le viene grande porque no lo hemos visto lo suficiente. Sus razones tendrá Corberán, que además, al menos nos vendieron que era petición suya. No sería justo tampoco porque, claro, lo hemos visto contra el Barça en sendas goleadas, una la de la famosa del 7, no sé, no recuerdo si fue 7-0 7-1, y la de Mestalla en Copa 0-5. Y claro, estuvo mal él, pero estuvieron mal él y todos. Entonces no sería justo tampoco basarse en eso, ¿no? Para ponerle grande. Y luego, sin embargo, en el Bernabéu cuajó un gran partido a pesar de la inactividad, ¿no? Así que bueno, pienso como tú. Aunque hice un buen partido contra el Madrid en el Bernabéu, tampoco lo podemos poner más hacia arriba, ¿no? Yo lo pondría también sin valorar. Sí, no, totalmente. Creo que solo 4 partidos pues no dan para valorar a un jugador que es verdad que ha jugado 2 contra el Barça y 1 contra el Madrid. Así que bueno, el rendimiento tampoco es que haya sido el más realista. Entonces creo que sin valorar estaría perfecto y habrá que ver qué decide ahora el club con él. Bueno, pues por unanimidad. Y pasamos a Andrea Almeida, Edu. Bueno, Andrea Almeida, pues quizás es no por la edad ni porque sea un jugador prometedor, sino por lo que esperábamos de él, ¿no? Por las expectativas, ¿no? Por los destellos de calidad intermitentes que hemos visto. Yo lo catalogaría como la eterna promesa, porque siempre esperamos de él, y parece que sí, pero no llega. Vemos algún destello de calidad, alguna asistencia, tal, pero lo hemos comentado ya en otros vídeos que es el típico jugador que a lo mejor te hace una gran primera vuelta, una gran primera parte, perdón, y en la segunda parte desaparece y ¿dónde está Almeida? O incluso en un partido sale de inicio y cuando te enteras, cuando toca un balón casi acabándose la primera parte, te enteras que está jugando, digo, Almeida se está jugando. Sin embargo, luego a veces tiene pues destellos de calidad, o sin ir más lejos, con la última jornada, ese pase entre líneas, esa asistencia entre líneas que hizo a Rafa Mir para el empate contra el Betis en el Villamarín. Es un jugador que yo creo que se le tiene que pedir más. No sé si el club decidirá renovarle, si decidirá subirle el sueldo, que yo también creo que su rendimiento bajo va por ahí. O si, bueno, conociendo a Lim y compañía, si decidirán hacer caja, ¿no? Creo que si mal no recuerdo, además sus representantes mientes, ¿no? No sabemos lo que pasará ahí, pero yo en cuanto, basándome en su rendimiento y a lo que esperamos de él, no solamente en esta temporada, sino en anteriores, veo que es un jugador que tiene mucha calidad, pero no me da para meterlo más allá del bien. Yo lo pondría en un bien. O sea, aprobado tampoco, porque creo que ha tenido partidos muy buenos, pero
yo creo que lo justo en este jugador es ponerle un bien, pero claro, es un jugador con su calidad, esperas al menos tenerlo notable. ¿Y tú, Jaime? Yo le daría un aprobado justito, y muy justito, porque un poco es lo que dice Edu, ¿no? Es un jugador del que se espera mucho y que a veces sí y a veces no. Entonces creo que cuando sepa encontrar esa regularidad que se le exige al jugador portugués, pues ya empezará a ser un jugador bastante bueno de la plantilla. Es verdad que a veces tiene partidos de ser el mejor del equipo casi, y luego hay días que ha jugado y te enteras luego que ha jugado el partido. Entonces, un aprobado y da gracias. Sí, yo aquí coincido más con Jaime. Yo le pondría un aprobado justito también. Raspado. Tampoco creo que es justo ponerle por encima de Gaya. Por eso lo del bien tampoco lo veo, porque creo que Gaya no ha sido su mejor temporada, pero creo que la de Almeida tampoco. Y creo que es de estos que también el profesor aprueba casi por pena, ¿no? Y yo lo pondría ahí. O sea, por mayoría lo ponemos en aprobado. Y pasamos a Mukhtar Diakhaby. Este le toca a Jaime, ¿no? Bueno, Diacabí que recordemos que volvió de esa lesión que le tuvo tantos meses fuera y que yo creo que ha dado un rendimiento bastante potable para lo que podía esperar el aficionado. Así que yo creo que en bien estaría bien puesto, valga la redundancia, porque ha hecho una temporada, lo que ha jugado, bueno, sólida y ayudando también al Valencia en esa defensa de 5 que a veces planteaban y creo que es bastante positivo la vuelta en una buena forma de Mukhtar Diakhaby. Sí, yo estoy bastante de acuerdo contigo porque estaba mirando, ha jugado 13 partidos, 7 de ellos titular. Para darle un notable creo que necesito un poco más de él. Aunque haya estado notable en sus actuaciones, pero necesito un poco más de continuidad que con la lesión no ha podido tener y más partidos. Y bien me parece bien. Sería un bien alto casi, pero un bien rotundo. ¿Y tú, Edu? Sí, pues pienso igual. Además es un jugador que ha metido, tiene gol, aunque sea defensa, tiene gol, es un peligro en las jugadas a balón parado o en los centros, en los corners, ¿no? Tiene gol, de hecho ha marcado goles importantes como el del Bernabéu, como contra el Leganés, ¿no? Aquí en Mestalla. Y bueno, y cuando le ha tocado jugar, como dice Jaime, pues ha jugado a un nivel excepcional, ¿no? Sí, porque lo sabemos, si no lo supiéramos, apenas se le notaba que venía de una lesión tan larga y tan dura. Incluso se dijo que igual no podía volver a jugar, ¿no? E incluso me atrevería a decir que, o sea, ha madurado mucho como jugador, no sé si por la lesión o no, pero me atrevería a decir que estamos viendo o hemos visto la mejor versión de Diacabí en el Valencia. Porque siempre Diacabí alternaba buenos partidos con malos, o hacía un gran partido y al final la cagaba con alguna mano de estas que nos tenía acostumbrados, que hacía un penalti, ¿no? O con la propia puerta o algo así. Pero yo este año, lo que lo hemos visto, lo he visto defensa con jerarquía, con veteranía y muy seguro. Así que me parece justo también ese bien que le queréis poner. Bueno, pasamos a Diego López, el Guajín. Bueno, jugador que ha sido clave, ¿no? Desde la llegada de Corberán, ¿no? Y que diríamos, ha contribuido mucho con sus goles a la salvación. A diferencia de Hugo Duro, que tiene unas estadísticas parecidas, porque Hugo Duro tiene 11 goles, 2 asistencias. Diego López tiene 8 goles, 5 asistencias, con lo cual han generado 13 goles cada uno de ellos. Creo que para el juego del equipo, Diego López ha aportado más que Hugo Duro en esta temporada. Yo por eso voy a hacer una categoría de top con Hugo Duro, con Diego López, perdón, porque yo creo que sin Diego López hubiera sido muy complicado y sí que es de esos jugadores que la segunda vuelta, aunque la primera pasó más desapercibido, pero como todos, porque si lo hiciéramos en la primera vuelta todos suspenderían, en la segunda vuelta sí que ha sido decisivo y en muchos partidos ha sido el mejor, con lo cual yo aquí sí que lo pondría en top. ¿Y tú, Edu? Bueno, pues sí, opinaba que Hugo Duro tenía que estar en top
pues no voy a opinar lo contrario con el Guajín, ¿no? Con Diego López. Espero que el club se ponga las pilas y que certifique esa renovación cuanto antes, ¿no? Sí, tú lo has dicho, sin él hubiésemos sufrido para salvarnos y sin él no hubiésemos soñado hasta casi al final con entrar en Europa, ¿no? Además, no solamente ha sido decisivo este año, sino hace dos, cuando también estuvimos a punto de bajar en la temporada de Gattuso que cogió las riendas Baraja, también fue decisivo, con aquel gol que marcó, por ejemplo, en Mestalla contra el Real Madrid. Bueno, el famoso día de Vinicius. Y creo que, bueno, es un jugador que se está consolidando en el Valencia y es un jugador importante en la plantilla y yo creo que se merece ponerlo en top y espero que el club se dé prisa y que no tarde tanto en dar esos ok. ¿Y tú, Sí, yo Jaime? creo también que se merece que traeremos esa categoría de top, porque como decís, creo que ha sostenido en alguna parte de temporada el Valencia y que bueno, ha sido muy necesario en los esquemas de Carlos Corberán y que bueno, que otra vez más, otro año más, ha tenido mucho protagonismo y yo creo que es un jugador que cuando llegó la gente no se esperaba mucho de él y que poco a poco se ha ido haciendo su hueco hasta ser uno de los mejores jugadores de la plantilla y ser pues decisivo en los tramos difíciles de temporada, que es realmente lo difícil. Así que sí, yo lo pondría en el top sin ninguna duda. Y Edu, creo que te toca a ti. Pasamos a Enzo Barrenechea. Bueno, pues con Enzo creo que no tengo dudas y me atrevería a decir que vamos a tener unanimidad. También lo pondría en top, porque aunque sea un jugador que a nivel estadístico de goles y asistencias no sea decisivo, ¿no? En ese aspecto, pero porque sus funciones son otras, ¿no? Y yo creo que, bueno, que yo creo que me atrevería a decir que ha sido, junto con Luis Rioja, el fichaje, aunque esté en forma de cesión, más importante de la temporada. Yo creo que sin él, si hablábamos de Diego López, que sin él su aportación ofensiva, sin él el Valencia hubiese tenido difícil salvarse, pues yo pienso lo mismo con Enzo. Sin su aportación defensiva, sin su garra, sin su temperamento, sin su jerarquía en el medio del campo, esa garra argentina, ¿no? Que siempre ha ido bien a estos equipos, al Valencia, pues creo que el Valencia tengo mis serias dudas y más después de la mala temporada de Pepe Lu o la temporada justita de Pepe Lu, tengo mis dudas si el Valencia no sé, igual se hubiese salvado, pero quizás es más justito. Así que yo por eso creo que esto yo lo pondría en top, porque además viene cedido, ¿no? Y yo creo que no lo van a hacer, pero yo sin lugar a dudas ejercería esa opción de compra. ¿Y Sí, tú? creo que igual que no puede estar en otro sitio que no sea en el top. Ha sido una pieza angular, por así decir, del equipo. Cuando él no estaba, se notaba muchísimo que Barrenechea estaba ausente. Entonces creo que eso también dignifica el trabajo del argentino y lo pone como uno de los jugadores clave del equipo de Carlos Corberán, que yo creo que sin Barrenechea las hubiera pasado muy mal, porque es verdad que no te da mucho a nivel de goles y asistencias, porque no son ese perfil de jugador, pero sí que te da mucho a nivel de juego de equipo y de contención, que también es lo que le faltaba a este equipo antes de la llegada del argentino. Sí, estoy de acuerdo con vosotros. A mí en notable tampoco me hubiera molestado Barrenechea, pero bueno, en top, con el mismo argumento que hemos utilizado con Diego López, creo que la segunda vuelta, sobre todo desde la llegada de Corberán, ha sido un jugador clave y como tal, pues entonces veo bien ponerlo en top. Y pasamos al siguiente, Dimitri Fulquier. Este te toca a ti, ¿no, Jaime? Sí, bueno, Fulquier, que ahora está que si renueva, que si no renueva, pues bueno, yo creo que es un jugador que lo ha hecho, estaría entre el bien y el notable, porque no tengo del todo claro que pudiera ser notable, porque sí que ha tenido tramos bueno, hacer un buen fútbol, hacer bien sus funciones, pero ha habido otros tramos que quizá no tanto. Así que bueno, estaría dudando entre el bien y el notable. Y
bueno, a ver también qué pasa ahora con su futuro. Parece que anda el visto bueno para que renueve y creo que si se acaba sucediendo es porque Corberán lo ha pedido y si Corberán lo ha pedido es porque lo ha visto con un buen rendimiento. Así que, bueno, me quedo en el notable porque es un jugador muy de Corberán, entonces creo que eso es positivo. Sí, pues mira, yo también dudaba notable bien alto, pero bueno, creo que se merece esta temporada ser notable porque ha sido el mejor o de los mejores en bastantes partidos desde que Corberán tomó las riendas y creo que se ha visto un Fulquier muy, no sé, muy mejorado respecto a temporadas anteriores y por eso también lo pongo en notable. ¿Y tú, Edu? Pues yo tengo serias dudas entre bien y notable, pero si me tuviera que decantar, me decantaría por casi que por bien, más que por notable. Sí, lo que decía Jaime, ¿no? Parece que Corberán lo quiere para la próxima temporada, parece que ha convencido en ese viaje a Singapur a Kiat Lim, ¿no? El hijo de Peter Lim, y parece que un Fulker que ya se había despedido de sus compañeros y que, bueno, no había aceptado ese 1+1 que le había ofrecido el club, porque Dimitri quería 2 años fijos, pues parece que al final sí que se los van a dar esos 2 años. Y parece que no tiene aún un equipo, por lo tanto, existe la posibilidad de que acepte, ¿no? Porque es realmente lo que quería, si no se ha comprometido con nadie, acabará aceptando y continuará, ¿no? Creo que es un jugador que suma más que resta, que al final es un jugador, un soldado más, ¿no? Como habéis dicho, perfil Corberán, ¿no? Y más con la lesión de Thierry, creo que es necesario que siga. Ha hecho una gran segunda vuelta. Sí que es cierto que en las últimas jornadas ya sé que se lesionó, pero no sé, me olió un poquito a borrada. Quizás también por el tema de la renovación. Pero también es que la primera vuelta, ya sé que el equipo estuvo fatal con 13 puntos solo, pero es que la primera vuelta fue muy lamentable, de él y de todos. Por eso, y por los últimos partidos me he echado un poquito atrás, por eso lo pondría bien. Pero al final es un jugador que, bueno, que sí, que hemos visto quizás la mejor versión de él, y es un jugador que es un soldado, ¿no? Que al menos, pues bueno, lo hará mejor, lo hará peor, pero se lo deja también todo en el campo, como por ejemplo Hugo Duro. Y teniendo en cuenta que Max Aaron no va a seguir porque, bueno, ni por una por su rendimiento y la otra porque es cedido, no es de propiedad, y que Thierry no lo vamos a ver hasta saber cuándo y que no hay nadie fichado, yo creo que sería un acierto con su rendimiento en la segunda vuelta que continúe. Pero bueno, yo lo pondría en bien. Sí, sí, pues bueno, por mayoría, en este caso ponemos notable, sería un notable bajo, porque yo creo que los tres hemos dudado un poco, ¿no? Entre ponerlo en notable y bien alto, pero bueno. En cualquier caso, un jugador que no da problemas extradeportivos y cumple más o menos en el campo, aunque sea para reserva, yo creo que es bueno tenerlo en la plantilla y no creo que tampoco cobre tanto como para no renovarlo, ¿no? Yo creo que Sí, yo creo que es un jugador, tú lo has dicho, para fondo de armario, como un buen reserva y que en un momento te pueda dar el callo. Para que Fulquier es un jugador que yo siempre he dicho que para rendir necesita jugar y cogerse, ¿no? Pero bueno, sí que es un jugador que habría que tenerlo. También se le han metido muchos palos con aquella famosa jugada contra Las Palmas, ¿no? Ahí creo que también se fue un poquito injusto con él. Pero bueno, me parece también bien que al final acabe en esa posición, ¿no? Es notable. pues sí, pasamos a Fran Pérez. Bueno, este me toca a mí, este tampoco voy a dudar mucho. Voy a ponerlo en Levi Grande. Ha jugado 26 partidos, pero no ha contribuido en ninguna asistencia, ningún gol. Y creo que hace cosas bien, pero después le cuesta mucho elegir bien, ¿no? Y muchas veces se equivoca, regatea cuando no tiene que regatear y centra a lo mejor cuando tiene que regatear. Yo creo que la toma de decisiones es su principal problema y creo que de momento, creo que le vendría bien una cesión y creo que le viene grande de manual. ¿Y tú, Edu? Pues opino exactamente igual que tú. Yo creo que aquí también va a haber unanimidad, o prácticamente unanimidad, pero en esa parte baja, ¿no? Lo pondría en Levine grande porque sí que es cierto que ha tenido mala suerte con las lesiones, con esa lesión de espalda que le costó tanto recuperar, pero también es que ha tenido muchas oportunidades después y tampoco, como tú dices, toma muy mal, sobre todo las últimas
decisiones, ¿no? Chuta cuando tiene que pasar, cuando tiene que asistir, chuta, lo hace todo al revés, ¿no? La verdad es que necesita una sesión, como tú bien has dicho, como el comer. ¿Y Sí, tú? yo creo que necesita tener minutos, jugar y equivocarse y luego le saldrán mejor las cosas, pero yo creo que eso aquí en Valencia no es posible, así que yo creo que una cesión a lo mejor al estilo Germán Valera Sí. le vendría bien a un buen equipo de segunda que se desarrolle y juegue y tenga minutos y se equivoque, pero que eso no sea aquí en el Valencia, porque aquí en el Valencia se exige mucho más. Y yo creo que va a poder ser un gran jugador a futuro, porque tiene esas condiciones, ¿no? Ese regate, ese cuando encara y demás. Entonces, bueno, le falta eso, mejorar la toma de decisiones y saber qué tiene que hacer y cuándo para ser mejor futbolista y poder llegar a jugar algún día en el Valencia y jugar minutos de verdad y aportar lo que el equipo necesita. Un Castellón, ¿no? Un Castellón, por ejemplo, le vendría Sí, bien bueno. Sí. Un Albacete. también. Sí, bueno. Y pasamos al siguiente. En este tampoco creo que haya muchas dudas, pero bueno. Edu, Hugo Guillamón. Pues le viene grande. La verdad es que es un jugador que yo creo que lo han mareado tanto también en cuanto central, centrocampista, que yo creo que no sabe ni lo que es. Incluso yo me acuerdo que hubo un tiempo que chutaba hasta los penaltis. Jugador que esta temporada no ha jugado prácticamente nada y a lo mejor a priori dirías, pues lo voy a poner en sin valorar. Pero es que cuando ha jugado, ¿a quién no le viene a la mente ese partido, que no sé si fue el primero o de los primeros de Corberán, en Mestalla contra el Madrid, que te remontan en gran parte por fallos tuyos, ¿no? La verdad es que yo, entre le viene grande y sin valorar, pero yo creo que Guillamón necesitaría una salida. No digo que no sea un jugador válido para el fútbol profesional, pero creo que necesitaría una salida para coger minutos y bueno, y confianza y que vuelva a sentirse y a reencontrarse con el futbolista que fue convocado a una selección española por Luis Enrique, ¿no? Así que yo creo que necesitaría una salida del Valencia para al menos, eh, bueno, coger esa confianza. ¿Y tú, Jaime? Sí, a ver, al final creo que desde aquella convocatoria, como ha dicho Edu, con la selección española ha ido a menos, no ha tenido tampoco una gran regularidad y creo que eso también le ha acabado pasando factura. Al final sus minutos se han visto muy mermados, también por el buen hacer de tanto de Barrenechea como de Javi Guerra, como en algún momento de Pepelu. Entonces creo que eso tampoco le ha venido bien y cuando ha salido sí que es verdad que, como decía Edu, aquel partido contra el Madrid, pues parece que te lo remontan porque, bueno, hay dos pequeños fallos de Guillamón que al final acaban en gol, entonces creo que también la gente lo ha crucificado y yo creo que no va a poder remontar el vuelo, por lo menos aquí en Valencia, así que evidentemente le viene grande estar en el Valencia y veremos qué acaba pasando con el jugador que llegó a ser un gran jugador y por eso también Luis Enrique lo llamó para la selección española, pero que aquel Guillamón está muy lejos con el Guillamón que hay actualmente. Yo creo que Guillamón... El problema que hay es que es de los mejores pagados del Ujú. equipo y tiene contrato. Sí. Sí, yo creo que el mejor momento de Guillamón fue con Bordalás, que yo creo que ahí se vio un Guillamón más que mordía, con una actitud muy buena, además un jugador importante en ese equipo. Y ya después, pues ha ido diluyendo. Yo creo que también ha perdido mucha confianza en sí mismo. Pero bueno, yo también coincido con vosotros y lo pondría en le viene grande. Y pasamos, este le toca a Jaime, ¿no? Jaime. Jaime, Sí, a un tocayo tuyo. Iván Jaime. Iván Jaime. Buah. Pues yo creo que sin valorar, porque tampoco lo hemos visto lo suficiente. Ha jugado muy poquitos partidos, creo que lo tengo por aquí. No sé si son 11 partidos, pero tampoco ha jugado muchos minutos. Entonces, bueno, creo que en la categoría sin valorar, un poco en la línea de Max Arons. También ha tenido mala suerte con alguna lesión este Iván Jaime.
que venía del Oporto y tampoco es verdad que viniera con muchísimas expectativas, así que tampoco creo que ha defraudado a nadie, por eso tampoco lo pondría en Le Viene Grande, porque tampoco yo me esperaba gran cosa de él, entonces lo metería en sin valorar porque sus pocos minutos tampoco me han dicho nada del otro mundo y tampoco se merece ser juzgado con tan poquitos minutos. Sí, coincido contigo. 9 partidos, 2 de ellos titulares, pero bueno, te queda la sensación de que no lo has visto bien, ¿no? Con esos partidos que ha jugado y por eso yo también lo metería en sin valorar. Cuando ha jugado, ha dejado algún detallito de calidad y tal, pero no lo suficiente como para que sea justo valorarlo. ¿Y tú, Edu? Sí, opino igual que vosotros. No lo hemos visto lo suficiente. También lo pondrían sin valorar. Yo creo que nadie duda de su calidad, porque como bien habéis dicho, en algún partido en los que ha jugado algún minuto, pues se le ha visto destellos de calidad, ¿no? Ya solamente cuando ves a un jugador controlar una pelota, algún control orientado, no sé, algún regate o un cambio de orientación, pues ya ves que el jugador tiene esa calidad, ¿no? Además, bueno, pues en otros equipos ha demostrado su calidad y su valía, ¿no? Pero no lo hemos visto suficiente, como ha dicho Jaime, quizás esa lesión pues ha impedido que lo viéramos y es una pena, ¿no? Porque yo creo que es un jugador que yo creo que en el Valencia lo hubiese hecho bien, ¿no? Viene cedido, tenía una opción de compra, me parece, que no la van a ejercer de momento, o si la intentan ejercer, igual es a la baja o en forma de una nueva sesión. Yo creo que el Oporto no sigue sin contar con él. Yo creo que sobre todo le ha lastrado esa lesión. Pero yo, desde mi punto de vista, creo que es un jugador más que válido para el Valencia y yo creo que se merecería una oportunidad, verlo jugar más, una temporada completa, no solamente para valorarlo aquí en la Talla sino para ver si en el Valencia puede triunfar, que yo creo que sí, ¿no? Ojalá le dieran la oportunidad y pidieran una nueva sesión y se pudiera dar, los clubes se pusieran de acuerdo y se hiciese, ¿no? Porque yo es un jugador que personalmente me gusta, pero no lo hemos visto lo suficiente por los pocos minutos que ha jugado y sobre todo por esa lesión. Y creo que le toca a esta. Ah, me toca a mí, ¿no? No, te toca a ti, Jaume Edu. Domenech. No, te toca a ti, te toca a ti. Me toca a mí. Bueno, Jaume Domènech. Sin valorar, ¿no? Del manual. Creo que no ha jugado ningún partido, ¿no? Si no me equivoco, esta temporada. No ha jugado, no ha jugado. Con lo cual, yo creo que esta categoría está para este jugador. ¿Y tú, Edu? Totalmente. Sí, totalmente. Esa categoría, en lugar de llamarse sin valorar, si se llamara Jaume Domènech, no pasaría absolutamente nada. Muy emotivo, ¿no? Esa despedida en Mestalla, ¿no? Quizás yo le hubiese dado algún minuto en el Villamarín para que al menos se despidiera como futbolista. No ha jugado tampoco en Copa, no ha jugado, ha sido relegado por Dimitrievski. En Liga juega más Mardasvili y cuando no lo ha hecho, ya lo hemos dicho, ha jugado el jugador macedonio. Bueno, de Jaume que quedarnos con él, pues con sobre todo con aquella final de Copa, ¿no? Contra el Barça y esa Copa del 2019 del centenario con Marcelino. Y poco más, gracias por todo y yo creo que es un acierto que no lo renueven. No sé si Jaume se retirará o buscará algún equipo. Yo creo que lesiones, inactividad y que sinceramente no creo que no da el nivel para un portero titular del Valencia. Yo creo que es un acierto que no continúe el bueno de Jaume, que no obstante, pues bueno, es un jugador que ama al Valencia, que ha hecho su función, ¿no? En el banquillo, ¿no? Esa veteranía, en momentos saliendo del banquillo junto con el entrenador a animar a los compañeros. Ese sentimiento, ¿no? Y bueno, al final es un canterano que ha estado muchos años en el Valencia, pues darle los agradecimientos, pero vamos, un jugador que yo dudo que siga jugando, yo creo que se retirará, porque sinceramente no sé ni si tan siquiera tiene nivel para jugar en segunda. Y junto con que no ha jugado casi y la lesión que tuvo, pues además el último recuerdo que tengo de él fue una pifia estrepitosa en Copa del Rey contra el Celta, no de esta temporada, la temporada anterior en Mestalla. Así que nada, gracias por tus servicios y que te vaya bien, Jaume. A ver, al final no se le puede valorar porque directamente no ha jugado, pero yo creo que sí que es verdad que se necesita un jugador de este estilo, ¿no? Un jugador que haga vestuario, que
que sea el capitán, que en las malas pues esté ahí animando al equipo, y creo que esto lo cumplía a la perfección Jaume Domènech, que bueno, que se ha quedado el año en blanco, el año sin jugar. Se va ahora del Valencia, veremos si hay algún club o ya se retirará, pero evidentemente no puede ir en otra categoría que no sea la de sin valorar. El Pepe Reina del Valencia, ¿no? Bueno, sí. Y pasamos a Javi Guerra, Edu. Bueno, pues yo creo que es muy claro poner a Javi Guerra. Yo lo pondría en top. He tenido una entre top y notable. Pero bueno, yo creo que Corberán lo ha recuperado para la causa, y desde que llegó Corberán, el jugador fue hacia arriba como un avión. Y bueno, yo creo que si hablábamos antes de la importancia de Diego López, de Enzo, de Hugo Duro, pues qué decir de Javi Guerra, ¿no? Que menos mal que no salió este verano al Atlético de Madrid ni a ningún club, porque bueno, cuando sí que es cierto que Baraja no contó con él, yo creo que hubo algún problema personal entre ellos, pero cuando entró Corberán, pues vimos el jugador que es, y yo creo que hay que ponerlo en top. ¿Y tú, Jaime? Sí, creo que no hay otra categoría en la que pueda estar Javi Guerra. Creo que ha sido top 3 jugadores de Valencia esta temporada. Así que sin ninguna duda se merece ir al top. Creo que cuando jugaba abarcaba mucho campo y se notaba mucho su presencia. Es un jugador con mucha potencia física y que se hacía de notar, y también nos ha deleitado con varios golazos, que creo que también siempre es bueno que un jugador de este perfil aporte en la faceta anotadora, y bueno, a ver qué ocurre con él este verano, porque bueno, tiene muchas novias, y yo veo complicado que sigan en el club valenciano, porque bueno, al final Valencia lo que necesita es vender, y creo que es uno de los grandes perfiles que el Valencia va a querer vender este verano. Sí, yo coincido con vosotros, yo también lo pondría en top por la importancia, ¿no? En la recuperación del equipo y goles decisivos, ¿no? Como aquel contra el Sevilla, ¿no? En casa, en un partido que empezó jugando mejor el Sevilla y al final ganaste, o contra el Español también en casa, ¿no? Que al final pudiste empatar, ¿no? Goles claves contra equipos rivales directos en ese momento, y que sí, lo merecen estar en el top. Y pasamos a Jesús Vázquez. Este le toca a Jaime, si no me equivoco. Pues bueno, la verdad que no lo tengo del todo claro, porque estoy dudando entre le viene grande ya probado, porque sí que hay momentos en los que parecía que le venía muy grande jugar en el Valencia, pero es que claro, hay varios partidos que sí que ha demostrado que bueno, un nivel más serio, más correcto, y que sí que podría llegar a jugar en el Valencia aunque fuera de lateral suplente. Entonces, bueno, estoy dudando, pero yo creo que si me tuviera que quedar con uno sería con Leviene Grande, porque, bueno, ha tenido más partidos malos que partidos buenos. Sí, yo coincido bastante contigo. O sea, ha jugado partidos buenos, como tú dices. En el Bernabéu creo que fue su mejor partido, si no me equivoco. Pero bueno, con Corberán sí que se ha visto ya en la recta final de temporada, incluso ha estado casi mejor, te diría, en algunos partidos, incluso que Gallá. Cuando le sustituía, incluso el equipo, no sé, lo veía más entero. Pero aún así, por el conjunto de temporada, creo que lo que más se ajusta sería un Leviene Grande, como tú dices. ¿Y tú, Edu? Pues bueno, yo mi votación ya poco sirve, porque por mayoría no va a modificar nada. Yo lo hubiese puesto en sin valorar, y explico mis razones. Creo que es un caso bastante similar al de Max Aaron, salvando las diferencias de que Max era un fichaje y venía cedido y tal. Creo que con Jesús hemos sido muy injustos estos últimos años. Hay que recordar que Jesús estuvo hospitalizado, incluso también se llegó a decir, estuvo en peligro su vida, y mucha gente no lo sabe. Incluso se llegó a decir que también que a lo mejor no volvía a jugar, ¿no? Sí que es cierto que quizás no tiene el nivel para jugar en Valencia, pero también es verdad que cuando ha llegado Corberán, como decía Jaime, cuando le ha tocado jugar o cuando ha jugado, ya no solamente en ese partido del Bernabéu, no sé,
le ha dado esa confianza y sí que ha aportado. Yo recuerdo, por ejemplo, un partido contra el Rayo, creo que fue además él el que hizo la asistencia en ese gol de Omar Sadik. Y yo creo que al final ha sido un jugador, Corberán, con esa confianza de Corberán, sí que ha aportado y yo creo que sí que al menos ha tenido un nivel decente. Pero yo creo que tampoco ha jugado tantos partidos como para... mmm, que probablemente también estaría en el límite grande porque a lo mejor no tiene nivel para jugar en el Valencia. Ni siquiera en este Valencia, que es uno de los peores de la historia. Pero también es verdad que es un caso muy parecido al de Max y creo que no, o al de Iván Jaime, que no ha jugado todos los minutos que debería de jugar para poder darle una nota como Dios manda. Pero bueno, ganáis vosotros la mayoría. Lo que pasa es que ha jugado 19 partidos. Parece que sean pocos, pero 19 partidos, 10 de ellos titular. Que quiere decir que ha jugado más de lo que pensamos. Sí. Pero bueno, cierto es que como tú dices, con Corberán ha tenido partidos buenos. Incluso en algunos de esos partidos yo lo veía más, no sé, más roca, más fiable incluso que el mismo Gallá. Pero creo que me hace más ponerlo en Le Viene Grande, pero bueno, es de los de Le Viene Grande creo que es el mejor. Sí, sin lugar sin a ninguna duda. duda. Lo pondría en primera posición. Y pasamos. Este sería. Te toca a ti, ¿no, Jaime? A Luis Rioja. Sí, bueno, creo que también merece estar en la categoría top porque el nivel del andaluz, pues bueno, creo que ha sido magnífico. Creo que, bueno, venía con unas expectativas que yo creo que ha superado y con creces. Venía del Alavés, ¿no? De un rival directo, por desgracia, este año y que, bueno, que al final ha sido uno de los mejores jugadores, también con goles de penalti, goles también llegando desde atrás, también lo han usado de lateral, de carrilero, de extremo, bueno, creo que al final ha sido un poco el jugador que más posiciones ha jugado, tanto con Baraja como con Corberán. Así que bueno, muy bien Luis Rioja, creo que pocas cosas que reprocharle. Sí que es cierto que a lo mejor en este último tramo ha ido a menos, pero creo que también es normal, porque es uno de los jugadores con más minutos en sus piernas, pero muy, muy buena temporada de Luis Rioja. Sí, yo aquí dudaba entre notable, alto y top, porque creo que de la era Baraja fue el mejor. De la era Baraja, a lo mejor junto a Tárrega fueron los mejores. Cierto es que en los últimos partidos ha bajado rendimiento, pero bueno, no sé, entre notable y top, que decida Edu dónde ponerlo. Pues yo lo iba a poner en top, más que nada porque, como tú bien dices, en la época de Baraja fue el mejor. Eh, lo he dicho antes, que junto con Enzo Barrenechea, el mejor fichaje de esta temporada. Además, este es tuyo, es en propiedad, tiene contrato. Y como decía Jaime, ha cumplido con creces esas expectativas. A pesar de ser un jugador veterano, que mucha gente pensaba, bueno, viene aquí a Valencia un poco a retirarse, ¿no? Y tal, sus últimos años. Pues nada más lejos de la realidad. Yo creo que ha demostrado que no ha sido así yo creo que incluso ha venido bien esa veteranía. También es cierto que en algunos momentos de la temporada no le ha venido bien que lo pusieran a pierna cambiada. Creo que le ha perjudicado más que le ha beneficiado. Pero al final ha sido un jugador que ha rayado el excelente. Además, en la sección de postpartidos nuestra del canal, con los votos de todos los invitados durante toda la temporada, ha sido el que se ha llevado el premio a jugador, mejor jugador, ¿no? Jugador por la regularidad, ¿no? De la temporada. Así que, bueno, yo creo que, como digo, es el mejor fichaje de la temporada y creo que en el campo lo ha demostrado. Así que yo lo pondría en top. Sí que es cierto que en la parte final de la temporada lo ha jugado prácticamente todo. La parte final de la temporada creo que ha perdido protagonismo, pero porque yo creo que ha llegado fundido, ¿no? Yo creo que le pasó un poco como a Pepín el año pasado, ¿no? Que lo jugó todo y al final acabas fundido, ¿no? Pero yo creo que se merece estar ahí. Y bueno, pasamos a Georgi Mamardashvili. Bueno, creo que esta temporada está un poco peor, ¿no?, que la anterior. Yo esta temporada no le pondría en top, porque sí que tuvo
fallos que costaron puntos. Otro puede decir que también tuvo aciertos que hicieron que sumaras puntos, ¿no? Pero tuvo fallos muy importantes, ¿no? Como es en Sevilla, que te pudo suponer la primera victoria fuera de casa, y en el 92, 93, casi la última jugada de Sevilla, y ahí es un balón que iba fuera y se lo metió para adentro. Y también algún fallo más que no recuerdo, pero bueno, ese como paradigmático. También tuvo buenas paradas, buenas intervenciones. En Getafe me acuerdo yo que hizo la mejor parada, creo, o de las mejores de la temporada, ¿no? Una doble parada. Con lo cual lo pondrían notable. Creo que para top debería no haber tenido esos fallos tan groseros que tuvo, sobre todo a mitad de temporada, justo cuando llegaba Corberán, pero también por las paradas y por la contribución que ha tenido, sería injusto ponerlo, en mi opinión, de bien hacia abajo, con lo cual yo lo pondría en notable. ¿Y tú, Edu? Sí, yo también lo pondría en notable, también, aunque no fue fallo de él, entre comillas, porque pero lo añadiría como fallo, como un error suyo. Sí que es cierto que nos tangaron en Mendizorroza, en Vitoria, Gil Manzano, los 3 puntos, ¿no? Pero creo que también la salida que hace, yo creo que no es penalti, pero la salida que hace también es un poco en falso y yo creo que incluso innecesaria, ¿no? Y bueno, y algún error que has comentado, ¿no? Más como el de Sevilla, ¿no? Pau. Quizás no ha sido la mejor temporada de Mamardashvili y de Giorgi en el Valencia desde que está aquí. Creo que son 5 años ya los que está, o 4. Y sí que ha estado bien, notable. Yo lo pondría en notable. Sobre todo en esta segunda vuelta, esta última tramo de la temporada, que ha sacado manos importantes, ¿no? En Girona también recuerdo manos importantes, en el Bernabéu. Pero bueno, sí que creo que le ha penalizado el que esté cedido en el Valencia, ya en propiedad del Liverpool. Creo que eso le ha perjudicado también de cara a la galería, o mucha gente que incluso decía que estaba pensando en Liverpool, en Anfield, y que, bueno, y que incluso había gente que pedía la titularidad de Dimitrescu. Bueno, no ha estado tan bien como otros años, pero yo creo que al final ha tenido un nivel bastante importante, más por arriba del bien. Así que yo, a ver, sí que ha tenido errores, pero al final es humano. Si ponemos la balanza de errores y aciertos, creo que aunque no sea su mejor temporada, sí que ha estado, tiene más aciertos que fallos. ¿Y tú, Jaime? Yo, bueno, creo que lo hubiera metido entre el bien alto y el notable bajo porque a mí no me acaba de convencer esta temporada. Es verdad que ha tenido partidos con muy buenas paradas, con exhibiciones, con paradas que dan puntos a la Valencia, pero también ha tenido errores muy grotescos y que creo que han costado mucho al Valencia, pero bueno, creo que ha hecho una temporada no acorde a su nivel, porque creo que su nivel es más lo que vimos el año pasado que lo que hemos visto este año, pero creo que ha hecho una temporada bastante correcta. Entonces, bueno, como habéis dicho los dos notable, pues lo dejamos en notable, pero creo que no está muy cerca del nivel que dio en el año pasado y que creo que, bueno, que todo lo que pasó después con su fichaje y su cesión en Valencia, creo que también le causó un poco de efecto a él a nivel mental. Creo que no es fácil jugar en esa posición, en esa postura. Así que bueno, dejarlo en un notable porque ha salvado al Valencia en varias ocasiones, pero también los ha metido en problemas en otras. Y pasamos a Cristian Mosquera, Edu. Bueno, yo Cristian Mosquera creo que ha sido, no ha sido una buena temporada de Cristian Mosquera. La temporada pasada fue el mejor o de los mejores. Y sin embargo, esta temporada, yo no sé si es porque se le está, bueno, en una hipotética venta o se le acaba el contrato el año que viene. Yo no sé si eso le ha podido influir, pero esta temporada ha estado por debajo de su nivel. Incluso yo creo que nos ha costado en algún partido, si hablamos de Mamardashvili, que nos haya costado algún punto, pues yo creo que Mosquera igual o incluso en alguna ocasión más. Yo le pondría en aprobado o raspado, sinceramente. Yo creo que no llega ni al bien. ¿Y tú, Jaime? Bueno, yo creo que para mí estaría un poquito más arriba en el bien, porque como dice Edu, bueno, un poco lo mismo que con Mamardashvili, ¿no? Que su primer año con el primer equipo
hace un año muy, muy correcto, siendo uno de los mejores jugadores de la plantilla. Y en este segundo año, no sé si por rendimiento o porque está pensando más en lo que va a hacer este verano, ¿no? Con todo lo que le está pasando a su alrededor, que si venta, que si no venta. Entonces, bueno, creo que eso tampoco le ha ayudado al jugador del Valencia, así que lo pondría en el bien, porque creo que su temporada no ha sido la esperada para un central que Valencia va a vender lo más normal, que por en torno a unos 30 millones, que no es un jugador que esta temporada haya demostrado que valga 30 millones, pero sí que lo ha demostrado durante otras temporadas, así que bueno. Sí, yo también dudaba entre el aprobado y el bien, pero el bien creo que ha estado bastante impreciso esta temporada, bastante fallón. Todo lo contrario que el anterior yo creo que estaba en el escalón más alto y yo lo dejaría en aprobado. A lo mejor no tanto como aprobado raspado, pero un aprobado un 5,6, 5,7. Lo Se pongo en habla del aprobado. Leipzig, ¿no? Se habla Sí, del parece que Leipzig, ¿no? sí. Según cuentan, tiene acuerdo ya con el jugador, faltaría acordarlo con el Valencia, pero bueno. En cualquier Dice caso, que puede sí. ser un poquito más de 20 millones por aquello de que acaba contrato el año que viene. Sí, Nos queda A en ver, al final, 2026. sí, creo que su cláusula son 30 millones, si no me falla la memoria. Entonces, bueno, Valencia está pues pidiendo eso en torno a 30. Veremos, lo más normal es eso, que salga por 20, 25. Así que, bueno, ya sí. sabemos cómo Algunos funciona bonus, a esto. lo mejor, sí. Sí, claro. Y nada, y este te toca a ti, si no me equivoco, Jaime. Rubén, el vivo. A ver, teniendo en cuenta lo que ha hecho esta media temporada, le viene grande. Pero es verdad que la otra media temporada que estuvo, pues sí que lo hizo bastante, bastante bien y salvó al equipo en una situación que parecía muy complicada de darle la vuelta. Así que, bueno, todo lo que ha hecho en estos meses que ha estado en el Valencia, pues le viene grande porque no ha sabido gestionar la plantilla, la corta plantilla que tiene, eso sí que es cierto, pero no ha sabido sacarle un rendimiento que luego sí que supo Corberán. Así que, bueno, le viene grande, creo que no puede estar en otro sitio que no sea ahí. Sí, yo coincido contigo. Además, yo creo que el vestuario ya no estaba con él en el inicio, ya no estuvo con él casi a final de la temporada pasada, donde hubo un bajón muy importante. Y creo que debe mejorar esa faceta de saber llevar al vestuario. Y creo que a nivel táctico, con Corberán sí que se ha mostrado mucha mayor riqueza que con Rubén Baraja. Que bueno, en su temporada inicial apeló al valencianismo y al carácter, pero bueno, cuando pierdes al vestuario, pierdes al equipo y pierdes todo, ¿no? Yo aquí también le viene grande. ¿Y tú, Edu? Sí, unanimidad. Yo también lo pondría en Levine Grande. A ver, es una leyenda del valencianismo. En cuanto a jugador se refiere, eso no se va a cambiar nunca. No, eso no va a cambiar nunca. Va a ser siempre una leyenda del Valencia en cuanto a jugador. Pero sí que creo que como entrenador le ha venido grande, sobre todo en esa última parte, ¿no? Llegó aquí, sí que es verdad que ha llegado, pues bueno, quizás en el peor Valencia, en el peor momento, en el peor Valencia de la historia. La primera temporada salvó los muebles, ¿no? Esa temporada de Gattuso y tal, como habéis dicho, apelando la garra al valencianismo. Creo que también vimos un mejor Baraja porque tenía con él a Marchena. Luego cuando se fue Marchena se notó. Aún así tuvo una buena temporada, la temporada pasada, pero también el equipo se le cayó en las últimas jornadas. Yo creo que es un entrenador que se cumple la tesis de porque seas un buen jugador no vas a ser un buen entrenador, no necesariamente ser un excelente entrenador, ¿no? De hecho, nunca había triunfado en ningún equipo antes de venir a Valencia y sinceramente, pues yo creo que ha tenido muchos problemas con jugadores dentro del vestuario, se le cayó el equipo la temporada pasada, esta tampoco ha sabido gestionarlo. Yo creo que si lo hubiesen destituido antes a Valencia, se hubiese salvado mucho antes e incluso hubiese optado a meterse en Europa. Y yo creo que él debería haber dimitido, sinceramente, en algún momento, ¿no? También decisiones raras, como la de no contar con Javi Guerra. Yo creo que
no sé, le vino grande la situación, nunca mejor dicho, ¿no? No supo gestionarlo bien. Como dice Pau, es algo que tiene que trabajarse a nivel personal, el autogestionar un vestuario si vuelve a entrenar a un equipo. Y bueno, ahora me toca a mí, Umar Sadik. Bueno, sí que es cierto de que irrumpió bastante fuerte, ¿no? En las últimas jornadas sí que le costó marcar, yo creo que no. También es cierto que hubo un periodo de tiempo que con el rollo de la cláusula esta no jugó casi partidos y eso yo creo que le penalizó. Es complicado. Dudaba entre el notable y el bien alto. Notable porque marcó goles importantes y el bien alto porque le ha faltado continuidad. Jugaba de titular, de repente desaparecía las alineaciones. Pero claro, con los goles importantes que marcó, es complicado este jugador. ¿Dónde ponerlo? Yo lo pondría en bien alto, realmente. Creo que para el nivel de notable, para el nivel de Hugo Duro, creo que sería injusto ponerlo en el mismo lugar que Hugo Duro. Con los 11 goles que ha marcado Hugo Duro, lo pondrían bien alto, un bien. ¿Y tú, Edu? Sí, opino igual que tú. Quizás un bien alto. Yo también pienso que es lo que tú has dicho, que eh, esa cláusula le ha penalizado. Quizás cuando mejor estaba, también cuando mejor estaba Hugo Duro se recuperó también de la lesión. Bueno, un cúmulo de cosas, ¿no? Al final también ha metido goles importantes, ¿no? Como ese de la Cerámica en Villarreal o el doblete en el Sadar. Contra el Rayo Vallecano, también en Vallecas, en Copa del Rey también ha marcado un gol. Yo creo que al final ha sido un fichaje de invierno bueno, acertado. Hubo alguna incertidumbre con su estado físico en cuanto a las rodillas se refiere. También el partido de la Real Sociedad creo que no lo jugó porque también tenía la cláusula del miedo, luego vino la otra cláusula. Yo creo que ahí ha habido cosas, pero a pesar de todo, yo creo que ha cumplido con creces. Pero es lo que dices, que ponerlo al nivel de Hugo Duro o de Fulquier, que han tenido más regularidad, eh, creo que no sería justo. Yo creo que al lado de Diacabí está bien. ¿Y tú, Jaime? Sí, yo creo que un poco en esa línea, ¿no? En el bien, pero yo creo que sí que ha hecho mejor año, mejor media temporada por lo menos que Diacabí, así que lo pondría en el bien, pero el primero, porque bueno, sí que creo que bueno, sus goles han ayudado mucho a Valencia en momentos complicados. Me acuerdo de ese gol ahora en el Sadar contra el Osasuna, que al final te da un punto y que bueno, que eso siempre se agradece. Entonces, bueno, es verdad que como decís, lo de las cláusulas se ha jugado una mala pasada y que no ha tenido quizás esa suerte para triunfar y ser el delantero titular durante varias jornadas seguidas. Así que bueno, creo que más que positiva la cesión de Sadik, que mucha gente tampoco se esperaba este rendimiento. Y pasamos a Sergi Tenés, Edu, tu ojito derecho. Menudo marrón. Me ha caído. A ver, el chico, pues bueno, no se le puede negar que hizo un esfuerzo grande en venir, no se le puede negar ese valencianismo, pero yo creo que le viene grande estar en el Valencia. Así que es verdad que no ha tenido minutos, que sí metió un gol importante contra el Eldense en Copa del Rey, pero yo creo que ese nivel es justito. Justito, yo creo que es un. No sé si sería titular en segunda división, fíjate lo que os digo. Para jugar a lo mejor de revulsivo 10, 12 minutos o los partidos de Copa del Rey y como digo, los minutos de revulsivo de los partidos al final, pues sí, para aprovechar ese buen disparo que tiene de balón a más larga distancia y quizás intentar buscar el gol de la victoria o del empate a la desesperada, pues te podría valer, pero yo no sé hasta qué punto compensa tener un jugador así en la plantilla. Así que es verdad que yo creo que no ha venido tarde al Valencia, no sé, el Canós que vimos en la Premier o en la Championship, y yo prácticamente diría que es un jugador semi-retirado. Tiene cositas, pero yo creo que no da el nivel para estar en el Valencia, y me atrevería a decir que no sé si sería titular, como digo, en un segunda división. También es verdad que no ha tenido minutos, que ha estado
yendo a entrenar y convocado con una molestia que al final era una hernia que la ha tenido que operar y ha esperado hasta el último momento, pero yo creo que no da el nivel. Y ojito que tiene contrato y puede que continúe. Yo lo pondría en Le Viene Grande. ¿Y tú, Jaime? Sí, a ver, al final es lo que dice Edu, que el jugador tampoco ha tenido demasiadas oportunidades y las que ha tenido tampoco lo ha demostrado y es verdad que hizo un gran esfuerzo por venir, que eso la gente de Mestalla se lo agradece, pero luego tienes que rendir y creo que él no ha rendido, en lo poco que ha estado no ha podido rendir y creo que le viene grande por completo en un club como el Valencia, aunque yo sí que creo que en un equipo de segunda división sí que podría llegar a jugar y jugar minutos importantes y creo que sí que te lo podrías llegar a quedar para jugar esos 10, 12 últimos minutos, jugar la Copa del Rey y bueno, ser como el mayor de los jóvenes y aportar un poco en esos minutos últimos de partido que sí que se necesita algo de aire fresco, que creo que ahí es donde puede destacar algo este Sergi Tenés. Sí, opino como vosotros. Tampoco me voy a extender. Y pasamos a César Tárrega. Jaime. Creo que ha sido el mejor central del Valencia, sin ninguna duda. Creo que su temporada es top. Creo que le vino genial esa cesión en el Valladolid junto con Senk, si no recuerdo mal. Bueno, creo que poco más que decir, que ha tenido un rendimiento impecable, que ha sido el jefe de la defensa de Valencia y que, bueno, que gracias a él también Valencia ha sabido mantener la portería cero en varios partidos y creo que ha sido un rendimiento quizá inesperado porque ha rendido, como digo, a un nivel súper alto, así que sin ninguna duda ponerlo en el top porque ha sido uno de los mejores de Valencia. Sí, coincido contigo. Además, yo creo que ha sido la gran sorpresa de la temporada en cuanto a que nos esperábamos que fuera un buen central correcto, bien, después de la cesión a Valladolid, pero bueno, ha demostrado ser un baluarte, ¿no?, en la defensa y ha superado las expectativas que teníamos con él, ¿no? ¿Y tú, Edu? Sí, totalmente de acuerdo. Yo lo pondría en top porque ha sido la revelación de la temporada. Ya hizo una buena temporada en Valladolid, que creo que ha venido fenomenal, como dice Jaime. Y bueno, también es cierto que tiene cosas que mejorar, porque yo creo que tiene cosas para pulir, pero también es cierto que igual que Mosquera, que son muy jóvenes, o como Yare, que vamos a hablar de la continuación, que tienen margen de mejora porque son jóvenes, ¿no? Pero creo que en el caso de César no habrá ningún problema y porque poco a poco va mejorando, pero sí que es cierto que tiene que mejorar alguna cosita, como quizás a lo mejor la salida del balón o quizás ser un poquito más rápido, que con su altura no es y con lo grande que es no es fácil, pero bueno, ha rayado a un gran nivel y bueno, yo creo que es más que justo ponerlo en top a César Tárrega. Y pasamos a Jarek Asiorowski. Esto es complicado, ¿no? Porque al igual que se ha sido injusto, yo creo que como tú dices, con Jesús Vázquez, creo que con Jarek también se ha sido injusto porque también ha jugado partidos en una posición que no era la suya, de lateral izquierdo. Es un jugador que también ha tenido partidos buenos, partidos no tan buenos, pero bueno, también es muy joven. Aunque haya jugado 15 partidos y 9 de titular, yo creo que es mejor jugador de lo que muchos piensan y muchos hacen ver. Yo estaría entre un aprobado raspado, porque cuando ha jugado, yo creo que tampoco en el Bernabéu creo que estuvo muy bien, en otros partidos también ha estado bien. Además, defendiendo es muy bueno sacando balones aéreos, ¿no? Con su altura y su rapidez un poco y su intuición, ¿no? Ahí en la defensa. Estaría entre esa posición y el sin valorar, pero le viene grande, yo creo que no sería la categoría. Ya sé que a Jesús le hemos puesto esa categoría, pero ha jugado menos que Jesús, un poco menos. Y yo le pondría un aprobado súper raspado, porque me parece injusto, le viene grande a él. ¿Y tú, Edu?
Pues yo casi que me decantaría más por el sin valorar, no lo hemos visto casi. También creo que no se ha sido justo con él. Ha recibido críticas. Yo creo que también es más futbolista que lo que hemos visto, o como tú has dicho, lo que nos hacen ver o creer. Yo sí que me lo quedaría a Yarek. Es un jugador que, y más si sale Mosquera, que lo tienes que tener en plantilla. También creo que la irrupción de César Tárrega, que además César, el mamut de Aldaya, como se le dice en Mestalla, pues bueno, ha ido de menos a más. Y esa irrupción tan positiva de César, yo creo que a Yarek le ha perjudicado. Pero yo creo que con la baja de casi asegurada de Mosquera, es un jugador que puede ser importante con los años en el Valencia. ¿Le viene grande? No, porque yo sinceramente creo que no sería justo ponerlo junto con Canós o con Guillamón, pero sí que ha probado ya tampoco, porque tampoco creo que ha jugado lo suficiente como para ello. Yo creo que sin valorar y a esperar que en la próxima temporada Corberán lo pueda recuperar para la causa y que poco a poco vaya creciendo aún más si cabe como futbolista porque es joven y tiene recorrido. ¿Y tú, Jaime? Sí, a ver, al final es lo que decir los dos, que es un jugador que es muy joven, que aún le queda mucho trabajo por delante y que tiene mucho futuro futbolístico en sus pies. Y creo que, bueno, que no le hemos podido ver lo suficiente esta temporada, así que yo creo que en la categoría sin valorar sería la más indicada para el joven jugador del Valencia. Bueno, pues lo dejamos ahí. Y pasamos a Carlos Corberán, Edu. Pues bueno, pues me vais a permitir el lujo y el honor de ponerlo no solamente en top, sino ponerlo en número uno, porque creo que es una anécdota que yo le he contado ya en alguna que otra ocasión, que cuando lo contrataron le dijeron que tenía que hacer 40 puntos, o sea, tenía que llegar a los 40 puntos y yo creo que él entendió que tenía que hacer esos 40 puntos en la segunda vuelta, porque la verdad es que el tío ha batido récords. Y la verdad es que sinceramente estábamos en segunda, ¿eh? Ahora ya ha pasado todo, pero éramos colistas, ¿eh? Con 13 puntos o 12 en la primera vuelta. Y lo que ha hecho este hombre es para quitarse el sombrero, que hemos estado luchando por entrar en Conference, incluso en Europa League. Así que lo que ha hecho este hombre y su cuerpo técnico es para hacerle una estatua ahí en Mestalla. Así que yo lo pondría en el top y además en la posición número uno porque creo que ha sido el capitán del barco. ¿Y tú, A Jaime? ver, sí, yo es que no puedes decir nada malo. Yo creo que de todo lo que ha hecho Corberán, ha salvado un equipo que estaba, como dice Edu, pues casi en segunda, que al final ha hecho una segunda vuelta de equipo Champions, de equipo top de España. Así que bueno, creo que todo lo que ha pasado, evidentemente los jugadores tienen gran parte de la culpa, pero es que Corberán lo que ha hecho, lo que ha transmitido durante los entrenamientos, también lo que ha transmitido en ruedas de prensa, es que bueno, confiaba mucho en sus jugadores, en su juego, y creo que eso se ha visto bueno, recompensado en los puntos, en las victorias que ha ido haciendo el equipo, en un equipo muy sólido que también le costaba recibir goles. Así que bueno, creo que poco más que decir, creo que Corberán ha sido el mejor jugador del Valencia sin llegar a ser un jugador, y ojalá que esta próxima temporada pues bueno, se parezca más a la segunda vuelta que a la primera. Sí, yo coincido con vosotros. Veremos a ver esta temporada ya con entrenamientos, con pretemporada, con poder de decisión en los fichajes. Yo creo que esta temporada se decidirá si es un entrenador top, pero no a nivel Valencia, sino a nivel más europeo. Y puede tener metas más altas, entrenar a equipos más tops. Yo qué sé, Liverpool, Manchester, equipos punteros de Italia. Ahí se verá si es un entrenador top a nivel europeo o si es un top de nivel Valencia que saca rendimiento a jugadores que de momento aún no tienen mucho ego, y ahí se verá, ¿no? La realidad de Corberán, pero en esta temporada su rendimiento ha sido top porque ha pasado de un equipo descendido casi a salvarlo con bastante comodidad, y yo creo que, como dice Edu, debe ser el primero porque es el que ha cambiado el equipo y es gracias a él el por qué se ha salvado el equipo, ¿no?
Mm. Bueno, una pretemporada, la que mencionabas, Pau, que se va a jugar en Girona. Se va Exacto, a jugar en Girona este año. va a estar el Stats Bueno, en Girona. si os parece, antes de que despidamos el vídeo, si queréis que retoquemos algo, me refiero sobre todo a las posiciones dentro de las categorías, o si os parece que están correctas, o por ejemplo en la top, detrás de Corberán, ¿a quién pondríais? Yo creo que Javi Guerra. Sí, yo opino igual. Sí, no me parece mal. Yo de top, el último que pondría sería a Barrenechea, dentro de que ha hecho una buena temporada, pero creo que otros jugadores, no sé lo que opináis. Bien, sí. Sí. Y a Tárrega lo pondría el tercero o el Sí. cuarto. Yo creo que sería Corberán, Guerra, Tárrega, Diego López, Rioja y Barrenechea. Ajá. Y pasamos a notable, que yo creo que aquí casi casi que lo dejaría, no sé vosotros. Sí, Sí, yo lo dejaría, sí. sí. En bien también, ya hemos dicho antes que Sadik creo que al final ha aportado, por unas circunstancias u otras, un pelín más que Diaka. ¿Y en aprobado? Yo es que incluso bajaría a Dimitrievski a sin valorar, porque estoy viendo que ha jugado 4 partidos realmente. Pero Sí, a ver, solo los 4 de liga más los de copa, ¿no? sí, exacto. Que al final son 9. Sí, son 9. Bueno, pues lo dejamos ahí, A si ver, queréis. sí, ahí, pero el último, al final, Sí, el último. Y bien, Gaya sí que me parece el mejor de aquí. Sí, yo lo dejaría en este orden, casi. Incluso Mosquera por delante de Almeida, ¿no? de Almeida. ¿Y a Peperú lo dejaríais segundo? No, pondría Mosquera incluso segundo, ¿eh? Porque quieras que no, ha jugado 37 partidos de liga. Yo Que incluso a aunque Peperú lo pondría al cuarto, ¿eh? sí, sí, bueno, no me molesta. Entre Tercero cuarto o y cuarto. tercero. Sí, Tercera ahí. ahí está bien, yo creo. Después se le viene grande, pues yo a Guillamón lo pondría al último, junto, o el penúltimo, junto a Serchi, ¿no? Sí, a ver, o Baraja también. O Baraja. Sí, estos 3 los últimos, está claro. Luego sí, Jesús Vázquez del primero, al final, bueno. Yo pondría, Sí, incluso creo Luego, que a Fran lo pondría por delante de Rafa Mir. sí, es que Rafa Mir ha metido un gol en liga. sí. Y sin Y bueno, valorar, y yo sin pondría valor. a Yarek delante, pero bueno, esto como sin valorar, da igual cómo los pongamos, ¿no? Realmente. Sí, Iván Jaime segundo, Por quizás. orden de partidos, por orden de partidos, sí. Sí. Yarek, Iván Jaime, Arons Y y Jaume, Jaume. evidentemente, que no ha jugado nada en la última posición. Pues yo creo que nos ha quedado chula y aseada esa tier list. Yo creo que nos ha quedado justo, no sé. La gente que nos vea en casa, si no está de acuerdo en alguna posición o en alguna categoría, les animamos a que en comentarios nos digan qué cambiarían o cuál sería su tier list. Bueno, Jaime, ha sido un auténtico placer volverte a tener con nosotros una vez más. Ah, el placer es mío. Ya agradecido de que contéis conmigo para estas cosas y bueno, que nos vemos en la próxima. A ver, toca el tier list Seguro. de la temporada de Valencia Basket, Jaime. Bueno, a ver si lo podemos hacer a final de junio. Exacto. Eso significará cosas buenas y a ver si tocamos metal, que bueno, yo creo que es el año para tocar metal. Ojalá Ojalá. que ese Valencia Basket llegue al menos, ¿no? A semis o a final de la CB, ¿no? Y luego a partir de ahí a soñar. Pues lo dicho, Jaime, ha sido un placer y que cuando quieras esta es tu casa y nosotros es un lujazo tenerte aquí con nosotros. Y Pau, nada, Gracias. un placer también, como siempre, compartir vídeos contigo. Bueno, pues nos vemos próximamente, que no será muy tarde, pero suerte, ¿no? Y a ver si Exacto. tiene A quien buena no veamos, aceptación el vídeo. que paséis un buen verano, ¿no? Que paséis un buen verano y como tú dices, Pau, algo haremos durante el verano, ¿no? Mejor alguna presentación del Valencia, ¿no? De algún jugador. Hablo de en clave Sí, valencianista, en clave che,
Haremos otros vídeos, entrevistas, a lo mejor la talla de baloncesto o algo así, pero del Valencia Club de Fútbol, a lo mejor en verano alguna presentación, ¿no? Si hacen algún fichaje de esta gente, ¿no? Sí, a ver si es verdad. Y aunque no sea en directo, porque por motivos laborales no podamos, que pueda ser en diferido y poderla comentar, ¿no? Exacto. Pues bueno, chicos, un placer a los dos y nada, nos vemos en breve y a los que nos ven, pues nada, darnos un like, suscribiros, activar la campanita y lo que más nos gusta es que interactuéis con nosotros, así que dejadnos mensajes y nada, esperemos que os haya gustado el vídeo y nos vemos en breve. Un saludo, feliz verano, chao. Adiós.